Muy buenas tardes a todos, todas nuestros oyentes. Hoy, en el programa número 3 del programa Voces Plurales de la organización Hacha Guarmis, tenemos el grato honor de contar con la participación de Adriana Guzmán, un referente del feminismo en Bolivia y también, por supuesto, una de las fundadoras del feminismo comunitario antipatriarcal. Hoy también me acompañará, como siempre, Jennifer para guiar esta entrevista y bueno, esperemos sea de su agrado. Jennifer, por favor. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, Romina. El día de hoy tenemos a una entrevistada muy importante, una referente de la lucha feminista en Bolivia, Adriana Guzmán. Queríamos empezar con una primera pregunta. ¿Qué es el feminismo comunitario antipatriarcal y en qué se diferencia de otras ramas del feminismo? Aski aruma kipanaya, cuyacanacas, jaquenacas, hola, hermanes. Bueno, a ver, el feminismo comunitario antipatriarcal es una propuesta, acción, venimos teniendo hace como 16 años más o menos. Y creo que lo fundamental es la lucha contra el patriarcado desde la memoria de comunidad, desde la decisión política de relacionarnos en comunidad con las personas, con la naturaleza, desde una cosmovisión ancestral frente a ese patriarcado capitalista, racista, colonialista, ¿no? ¿En qué se diferencia de otros feminismos? Yo creo que en que nos ve a las mujeres originarias, nos ve a las lesbianas, aymaras, ve los cuerpos que otros feminismos no ven. Es muy interesante lo que nos mencionas, Adriana. Tal vez en tu experiencia, ¿qué diferenciaría al feminismo comunitario antipatriarcal? Mencionaste incluir desde una mirada de lo indígena, de lo excluido por muchos años. ¿Cómo tú miras el feminismo que se está desarrollando en Bolivia? ¿Por qué surge esta necesidad que existe el feminismo comunitario antipatriarcal? Bueno, nosotras hemos ido planteando esta organización y esta forma de lucha como feminismo comunitario por la memoria ancestral, antipatriarcal por la lucha frente al patriarcado, en un proceso con organizaciones sociales mixtas, ¿no? En realidad ha sido una discusión frente a las lógicas tradicionales de lucha de la izquierda y del indianismo, donde no nos ven a las mujeres, donde no ven los problemas estructurales de las mujeres, de las lesbianas, de los quehuas, de los queusas, ¿no? Entonces, nos hemos construido como feminismo más bien frente a otras formas de lucha, más que al feminismo mismo, ¿no? Ahora, encontrándonos o mirándonos frente a un feminismo europeo, eurocéntrico, individualista, ¿no? Que habla solamente de derechos. También ha sido una necesidad plantear un feminismo que no hable solamente de derechos, porque ¿de qué nos sirve el derecho a la vida si todos los días nos matan, nos violan, nos descuartizan? ¿De qué nos sirve el derecho a la educación si no tenemos plata para ir a la universidad, plata para hacer tesis, plata para salir del colegio? Entonces, frente a esos feminismos liberales que solo hablan de derechos, que solamente hablan de políticas públicas, que en realidad no hablan del Estado, que no hablan del sistema patriarcal y la destrucción del sistema patriarcal, es que hemos construido otro feminismo que sea desde nuestros cuerpos, que sea desde nuestros territorios, desde nuestras cosmovisiones y que sí hable de destruir el patriarcado. Porque si no acabamos con el patriarcado como forma de opresión capitalista, racista, es imposible mantener la vida, es imposible vivir bien, es imposible vivir con dignidad, ¿no? Mismo la pandemia que estamos viviendo en este momento nos ha mostrado las profundas formas de opresión, de explotación. Aquí se salvan los ricos y mueren las y los empobrecidos, ¿no ve? Entonces necesitamos un feminismo que sea útil para luchar contra eso, que sea útil para luchar contra el patriarcado. Nosotras no queremos un lugar más en la sociedad, no queremos un derecho más, nosotras queremos acabar con todas las opresiones, todas, las de clase, las de los géneros, las de raciales, todas. El vivir bien para nosotras como mujeres aymaras, quechuas, es eso, el acabar con todas las opresiones. El concepto de patriarcado es muy importante en las luchas feministas.
¿Cómo se entiende el patriarcado desde el feminismo comunitario antipatriarcal? Cuando nos hemos planteado como feministas, hemos dicho que las feministas son quienes luchan contra el patriarcado, entonces ya estábamos en un problema porque teníamos que definir qué era patriarcado, ¿no? Nos gustaba la palabra patriarcado para nombrar las opresiones porque se parecía mucho a patrón. Y muchas de nosotras venimos de abuelas que han vivido en las haciendas, que han tenido patrones, violadores, explotadores, que tenemos tíos que son hijos del patrón, ¿no? Entonces nos gustaba por ese simbolismo, eso que concentra muchas formas de opresión, ¿no? Entonces, cuando nos han dicho que los otros feminismos definían al patriarcado como la forma de opresión de los hombres sobre las mujeres, para nosotras ha sido insuficiente, ¿no? Ni aunque no sé, o mataran a todos los hombres, se acabarían las relaciones de opresión, porque existen relaciones de opresión de mujeres en términos de clase, mujeres ricas, mujeres con dinero, empresarias, maltratan a las trabajadoras del hogar, maltratan a sus, no sé, obreras en las fábricas, ¿no? Entonces, no es una cuestión biológica, por eso nos parecía importante mirar como más allá, ¿no? De solamente los hombres. Y por eso hemos planteado que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad, ¿no? Hombres, mujeres, quehuas, lesbianas, toda la humanidad, y la naturaleza, porque la naturaleza también vive la opresión patriarcal, construida históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Todas las opresiones para nosotras, la opresión extractivista que vive la naturaleza, la opresión racista que viven los pueblos originarios, la opresión heteronormada que viven los cuerpos plurales, se construye en esta opresión y eliminación del cuerpo de las mujeres. En este punto de vista que tiene el feminismo comunitario antipatriarcal, podríamos de alguna manera mencionar muchas y estudiosas que dicen que existe un feminismo de izquierda, un feminismo de derecha, y que el feminismo de derecha es blanco y que a la vez también, como mencionabas, es excluyente, que no toma en cuenta a las mujeres de origen indígena, ni tampoco a las trabajadoras sexuales, a las, podríamos llamar prostitutas, y a las mujeres trans, que existe esa exclusión. Bajo este enfoque que mencionas, ¿qué opina el feminismo comunitario antipatriarcal sobre el trabajo sexual, sobre la mujer que se prostituye? Ya, para nosotros ese es un debate complejo a nivel internacional, ¿no? Pero también porque se debate en condiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina hay toda una organización que habla de ser putas feministas y autónomas. Cuando una se prostituye por decisión propia en su departamento, sin proxenetas, etcétera, pues es una decisión de ellas, ¿no? Pero depende de tener esas condiciones. La pregunta es si nuestras hermanas y nuestras hijas, mujeres indígenas en la comunidad, que son sacadas con engaños, con la fuerza, con violencia, con la trata y tráfico de la comunidad, van a tener pues esas condiciones de ser putas feministas y autónomas, ¿no? O van a estar en la red de trata, tráfico y prostitución en las peores condiciones, como sucede en diferentes sectores, también aquí en la Ceja, en la Villa Dolores, y de ahí en las redes de trata, tráfico hasta Argentina, Chile. Nuestra posición no es por la abolición de la prostitución, ¿no? Nuestra posición es por la abolición del patriarcado. Hay que abolir el sistema, hay que abolir el capitalismo, hay que abolir la propiedad privada y hay que abolir la posibilidad que existe de que los hombres compren parte de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí el problema y la discusión no es frente a las trabajadoras sexuales o prostitutas, la discusión es frente a los hombres que consumen prostitución cuando podrían utilizar otras formas, masturbarse o simplemente buscar otras formas. Y para nosotros un ejemplo concreto es que en la comunidad no existe prostitución, ¿no? No estamos en contra de las trabajadoras sexuales o las mujeres que se prostituyen. Creemos que es producto de un sistema patriarcal capitalista, ¿no? Pero sí estamos en contra de que los cuerpos sean mercantilizados. Y reconocemos que hay condiciones distintas en las que las mujeres son prostituidas o se prostituyen. Sobre el tema de las parejas homosexuales, tanto parejas de mujeres lesbianas como parejas de hombres gays,
Por ejemplo, hay un psiquiatra, Pablo Malo, que hizo una investigación que abarcó diferentes países en las que encontró que la mayor cantidad de asesinatos se producía en las parejas de hombres gays, ¿no? Que era 63.72 por millón por año. En segundo lugar estaban el de las parejas heterosexuales, que es 21.25 por millón por año, y en último lugar estaba en el de la pareja de mujeres lesbianas, que es 9.07 por millón por año. La violencia entre parejas homosexuales muchas veces es poco tratada. ¿Cuál es el punto de visión que tienen desde el feminismo comunitario y antipatriarcal? Bueno, hay algo que considerar que es muy importante para nosotras cuando miramos las lecturas que hay tanto desde el feminismo como desde las teorías LGBTs, IQs y todo eso, y es que estamos viviendo en el Abya Yala. Y eso significa que ha habido un proceso de colonización que, por supuesto, no lo ha vivido Judith Butler, ni lo han vivido en los Estados Unidos, ni en Europa. El proceso de colonización que vivimos sistemáticamente en nuestros territorios, porque la colonización no es que ha sido hace 500 años, se reproduce permanentemente cuando los terratenientes quieren seguir teniendo su poder con las logias, por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz, es decir, vivimos en un proceso de colonización, de disputa con el colonialismo permanente, de disputa de nuestros cuerpos, nuestros sentidos, nuestros deseos, nuestro erotismo, con un sistema que trata de imponernos. Hay que mirar desde ahí, digamos, ¿no? Ellos cuando producen sus lecturas y sus teorías lo hacen sin mirar este entronque patriarcal que decimos que vivimos nosotras en este territorio, el patriarcado que había en estos territorios y el patriarcado que se reproduce permanentemente desde la colonización, ¿no? Entonces, en esas otras teorías y otras lógicas hay una mirada reducida de la violencia y hay una mirada biologicista de la violencia en el sentido de que se prioriza esta mirada sobre la violencia fijada en la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres en parejas heterosexuales, ¿no? Pero el ejercicio de violencia es un ejercicio de poder y eso no es biológico, es un ejercicio de poder, eso es político, ¿no? Entonces creo que gran parte de la violencia también se reproduce en parejas de lesbianas, gays, maricones, justamente porque hay relaciones de poder, porque estamos también condicionados por una sociedad que nos obliga a reproducir roles heteronormados, una tiene que jugar a ser el esposo, la otra la esposa, ¿no? Entonces, cuando no cumplimos con esos roles, porque no los vamos a cumplir además, porque tenemos cuerpos distintos, deseos distintos, es cuando comienza a ejercerse violencia, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar más desde nosotras, hay que tratar de elaborar más elementos, más herramientas para comprender esta violencia, para detectarla a tiempo, para generar relaciones sexuales, afectivas, que sean realmente políticas, ¿no? Para mí ser lesbiana no es solamente tirar con otra mujer, ¿no? Tener relaciones sexuales con otra mujer, para mí es realmente un acto político atentatorio contra el sistema patriarcal, contra la heteronorma, ¿no? En cada momento, en cada orgasmo, en cada minuto compartido. Entonces, creo que hay que elaborar más comprensiones sobre esta violencia que existe, que es invisibilizada y que, por supuesto, nos pone en una situación de vulnerabilidad, pues finalmente en parejas del mismo sexo. Bueno, anteriormente nos mencionaban los otros invitados que como sociedad, como individuos, le damos todo al Estado, le damos el derecho y la potestad de hacer con nuestro cuerpo lo que ellos vean conveniente. Nos exigen conocer todo de nosotros, conocer nuestro nombre, nuestros datos a través de un carnet, a través de un certificado de nacimiento, el saber a dónde vamos, si tenemos cuentas bancarias, al momento de asumir un trabajo. ¿Por qué como seres humanos hay muchas enseñanzas que podríamos tomar de una comunidad? ¿Por qué este contraste entre la función del Estado y la función de la comunidad? Si la comunidad es el reflejo de la sociedad, ¿en dónde está fallando
podríamos decir, o dónde está el problema para que se siga manteniendo el patriarcado, que no hayan cambios en un gobierno de proceso de cambio. Bueno, yo creo que lo primero es entender que, o asumir para nosotras es una decisión, que la opción nuestra es la comunidad, las relaciones en comunidad con las personas, con los cuerpos plurales y con la naturaleza, ¿no? El Estado puede facilitar esa relación como puede interrumpirla. En realidad los estados son patriarcales. Y aunque hemos tratado de construir un Estado plurinacional en Bolivia, un Estado distinto, eso no significa que realmente hayamos despatriarcalizado el Estado. Ni siquiera yo estoy segura de que se pueda despatriarcalizar el Estado. Quien administra el sistema patriarcal que está sostenido en el capitalismo, en el racismo, en el colonialismo, en la ocupación de la tierra, en la explotación, en el extractivismo, ¿quién administra eso? El Estado. Entonces la contradicción, la antítesis fundamental de la comunidad es el Estado. Nosotras no necesitamos un Estado que decida por nosotras. Lo que necesitamos es fortalecer nuestra autonomía, esa autonomía que tienen los pueblos y que tienen los cuerpos, esa autonomía ancestral, autonomía también en términos de alimentación, en términos de salud. En la medida que no dependamos del Estado, podemos cuestionar al Estado, podemos exigirle al Estado cosas distintas. Eso es lo que ha pasado en Bolivia con el proceso autonómico. Todo el golpe que ha habido, el golpe de Estado el año 2019, todo lo que hemos tenido que vivir, no lo han vivido de la misma forma. Charagua, que tiene autonomía, el pueblo Uruchipaya, que ha logrado su autonomía, Racaipampa, no, no, porque tienen otra forma de organización, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido importante la construcción del Estado plurinacional, pero ha generado dependencia con el Estado y nos ha costado un poco de nuestra autonomía que teníamos como organizaciones, como pueblos y como territorios, ¿no? Para acabar con el patriarcado hay que transformar las relaciones de producción, hay que transformar la economía. O sea, vamos a hablar sin motivo de despatriarcalización, descolonizar, etcétera, si se mantiene el extractivismo, si se mantienen las lógicas de explotación que hay hoy mismo en el territorio boliviano, ¿no? Si los empresarios, los oligarcas y los terratenientes en Santa Cruz siguen teniendo el poder, ¿de qué acabar con el patriarcado podríamos hablar, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que pensar que el Estado administra, hay que pensar si es realmente posible construir otro Estado, o por lo menos un Estado de transición, ¿no? Hay que pensar que la opción para nosotros por lo menos es la comunidad, y además hay que pensar que acabar con el patriarcado no es un objetivo, no es un horizonte final, no es que en 20 años acabaríamos con el patriarcado. Con el patriarcado se acaba todos los días y hay que hacer eso todos los días, ¿no? Acabar con el patriarcado es parte del vivir bien para nosotras. Y nosotras no queremos vivir bien en 20 años, nosotras vivimos bien, intentamos vivir bien todos los días, ¿no? Para mí ser lesbiana es parte de ese acabar con el patriarcado. Para mí yo he parido hijas, criarlas de otra forma, en la que no sean ni mi propiedad privada, ni tengamos relaciones jerárquicas, sino relaciones políticas, es acabar con ese patriarcado. Para mí poder organizarnos entre mujeres en el lugar donde vivo y poder circular la comida en plena pandemia es acabar con el patriarcado. Optar por la medicina ancestral, recuperar esos conocimientos, dialogar con el miedo, dialogar con la pandemia, con el virus, ¿no? Saber que la humanidad no está por encima de la naturaleza, sino somos parte de eso, es acabar con el patriarcado. Entonces, no creo que no se haya hecho nada, creo que muchas hacemos todos los días dinamitar un poco el patriarcado, pero sí hay que pensarse en un Estado, en si el Estado realmente puede ser antipatriarcal, ¿no? O si hay que acabar con el Estado como parte de acabar con el patriarcado. Parte de la biopolítica que tiene el Estado, por ejemplo, es decir, con quién puedes relacionarte o no, al prohibir, por ejemplo, el matrimonio igualitario o al prohibir el cambio de nombre en los documentos. Creen que la orientación sexual o la identidad de género son cuestiones innatas, naturales, o son decisiones políticas que una persona podría decidir o no decidir ser o lesbiana, gay o bisexual o transexual. Y cuando este tema, si creen que es innato, ¿cuándo deja de ser innato y se vuelve algo político? Mm,
Yo creo que hay en la memoria de la humanidad están los cuerpos plurales, ¿no? Ha sido la construcción del sistema que nos ha impuesto si somos heterosexuales y mañana podemos decidir ser bisexuales o gays o lesbianas, ¿no? Entonces, creo, ¿y quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de imponer y enseñar qué es lo que tenemos que ser o qué es lo que no podemos ser? Es justamente el Estado, y por eso también no acepta el matrimonio igualitario, o lo acepta en sus propias condiciones, ¿no? Acepta el matrimonio igualitario para que las parejas de gays o de lesbianas sigan reproduciendo las lógicas heteronormadas, sigan generando propiedad privada, sigan teniendo hijos, ya sea por reproducción asistida, médicamente asistida, etcétera, sigan reproduciendo la familia. Si parte de relacionarnos entre mujeres no se trata de no tener familia, sino se trata de no tener una familia funcional al sistema patriarcal, ¿no? Si vamos a parirle hijos, no va a ser para el sistema. Vamos a decidir adoptar también porque es parte de romper con lo que impone el sistema, ¿no? Entonces, a mí, yo no tengo muchos elementos para esta discusión de si es innato o si es una decisión política. Yo puedo hablar desde mi cuerpo, en mi caso, ha sido una decisión política, ¿no? A mí siempre, cuando era chiquita, tenía relaciones y deseos por mujeres, pero me han enseñado que la única forma aquí era relacionarse con los hombres. Entonces he cumplido mi servicio heterosexual obligatorio, he parido y después he decidido políticamente no ser parte de esas lógicas, no entregarle ni mi cuerpo, ni mis afectos, ni mis deseos, ni mi tiempo a quienes se hacen cómplices del patriarcado como son los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la lucha contra la heteronorma es hacer estas decisiones políticas, ¿no? Porque si no, no sé cuántas personas realmente nacerán y vamos a entrar a una discusión esencialista que yo creo que no tiene sentido cuando estamos cuestionando la imposición heteronormadora. Bueno, ya vamos finalizando esta entrevista impresionante, realmente. Nuevos conceptos, nuevas miradas. Bolivia es diversa. Adriana, con esto yo cierro mi participación. Si Adriana fuera ministra de Educación, ¿qué se debería enseñar en las unidades educativas del país? ¿Qué deberíamos aprender como ciudadanos, ciudadanas? Yo primero, no sé, creo que una cosa fundamental que debería estar escrita en un grafiti gigante en todas las escuelas es que quien ama no mata, no humilla, no maltrata, no se pega, no se mata, no se viola, ¿no? Creo que más que enseñar cosas en el sistema de justicia, hay que desaprender muchas otras, ¿no? El poder mirarnos al espejo sin vergüenza, el reconocer, el querer nuestras formas, creo que sería una de las tareas fundamentales en la educación si yo fuera ministra. Gracias, hermanas. Muy interesante tu respuesta. Muchas gracias, Adriana. Yo con esta pregunta cierro. Últimamente causa bastante polémica sobre el feminismo radical transexcluyente o llamado TERF, y hay otro feminismo que es transincluyente. ¿En cuál de las dos posturas estaría el feminismo comunitario antipatriarcal y por qué razón? Bueno, hermanas, para nosotras el binarismo no sirve ni en lo sexual ni en lo político, así que no somos ni trans excluyentes ni trans incluyentes. Como feministas comunitarias, no solo en Bolivia, en Guatemala, en México, reconocemos a los cuerpos plurales. Los cuerpos plurales son parte de nuestra memoria ancestral. Siempre han existido tías, abuelas, lesbianas, quehuas, queusas, maricones, mariconas, así que para nosotras no es biológico, es político. Muchas gracias, Adriana. Bueno, para finalizar, si quieres decir algunas palabras de cierre, y te agradecemos tu participación y todos los aportes muy importantes que has hecho, que aportan mucho al debate público y que nos dan también a reflexionar. No, pues hermanas, muchas gracias por el espacio y saludar a la organización y a esta resistencia que hacen desde las voces diversas y también desde los cuerpos diversos. Muchas gracias Adriana, muchas gracias Romina, gracias a todos nuestros radio oyentes y a toda la audiencia.
Este fue el tercer programa de Voces Plurales de la organización Hacha Guarmis. Los esperamos en el siguiente episodio. Gracias.